Te damos la bienvenida al podcast de Redecim, donde tendremos invitados para compartir experiencias del fabuloso mundo de la simulación en ciencias de la salud. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es Diego Viciguerra. Él es pediatra, además trabaja en terapia intensiva en esta área. Tiene varias formación en este campo del tema que vamos a ver el día de hoy. Es instructor en simulación. Actualmente coordina el Centro de Simulación de la Facultad de Medicina de la Fundación Barceló. Y como les decía, tiene amplia experiencia en el campo que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que es cultura de seguridad, seguridad del paciente y simulación. Entonces, Diego, bienvenido a este espacio. Muchas gracias por aceptar esta invitación. No. ¿Cómo estás, Hugo? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, y entrando de lleno a este tema, hablando de la seguridad, ¿no? Partamos de este punto. Y Diego, ¿quieres contarnos qué es la cultura de seguridad? ¿No? Ok, es una pregunta difícil, interesante y espero poder responderla de la manera más adecuada posible. Yo creo que todo esto empieza un poco, ¿no?, a raíz de la revolución industrial, ¿no? O sea, donde empezamos a tener una gran concentración de gente y de energía, ¿no?, en espacios muy concentrados. Entonces, ¿qué sucedió ahí? O sea, empezaron a haber cada vez más accidentes laborales, por ejemplo, eventos adversos, toda esta cuestión de la línea de montaje, las fábricas, ¿no?, las máquinas. Y eso, bueno, ha llevado a una evolución de las ciencias de la seguridad, de cómo se ve el riesgo y demás. Y yo creo que una de las últimas cosas en las que aparecieron en todo eso es este concepto de cultura de seguridad, ¿no? O sea, la cultura de seguridad, yo creo que lo tendría que desagregar. Por un lado, pensar en qué sería seguridad, y creo que vamos a hablar un poco a lo largo del webinar hoy. Y por otro lado, ¿qué sería cultura, no? O sea, la cultura, hay un montón de definiciones, pero algunas vinculadas a la cultura organizacional, donde la cultura es básicamente las dinámicas, los comportamientos aceptados, las normas, qué está bien, qué es lo que es válido para un grupo de personas. Y en ese sentido, ¿no?, la cultura de seguridad, bueno, básicamente le dio a las organizaciones algo hacia lo que aspirar, ¿no? O sea, uno dice, bueno, puede disminuir el número de errores, vamos a disminuir los eventos adversos al mínimo y demás, pero la cultura de seguridad es algo que uno querría tener, ¿no? Y entonces está bastante estudiado de si la cultura de seguridad es una cultura reactiva, solo respondés ante un evento adverso, si es una cultura burocrática, ¿no?, donde, bueno, acá hay un comité que se ocupa de estas cosas, o es más bien una cultura generativa, ¿no? Después también entran cuestiones de esto de las culturas justas, por ejemplo, pero yo diría que es un poco eso, ¿no? Es algo, es una serie de normas, una forma de trabajar hacia la que las organizaciones de distintas áreas, ¿no? Se me ocurren la de la salud, la aeronáutica, la industria nuclear, pero en general muchas organizaciones pueden aspirar. Y no sé qué te parece a vos, Hugo, si me estoy... No, completamente de acuerdo. Y me llamó mucho la atención que mencionaras o sea, a partir de cuándo surge esto, ¿no? La revolución industrial. Y creo que
Muchas veces cuando comenzamos a hablar acerca de la seguridad y estos temas, pensamos que es algo nuevo, ¿no? O sea, algo que actualmente se está tomando mucho en cuenta o así, pero es algo que ya tiene mucho tiempo y que ha ido evolucionando a lo largo de los años, ¿no? Hay cuestiones que antes no se tomaban en cuenta como estos puntos de seguridad y que actualmente es así como, ¿cómo es posible que hace años no hubiéramos hecho esto, ¿no? Esta parte de cultura y de que es algo que uno aspira, creo que es de suma relevancia. A veces em, tenemos como la definición de lo que queremos lograr, pero es algo que aspiramos. Es un trabajo continuo, diario, que tiene uno que estar realizando con la finalidad de lograr esta cultura de seguridad. Y a veces pienso que esta cultura de seguridad pues va mucho en lo que mencionamos en simulación del modelo mental, ¿no? O sea, que todos debemos, o sea, en una organización, como lo dijiste, todos debemos de tener esta cultura de seguridad, ¿no? No sé qué piensas de este punto. Tal cual. Mira, yo no sé si lo leí alguna vez de esa manera, pero a mí me da la impresión, no estoy seguro de si lo leí o es algo que se me ocurrió, o charlándolo con vos veo que claramente a vos también lo has pensado, pero cuando uno habla de los modelos mentales y del bucle doble y simple, uno tiene esta idea de que en base a lo que uno piensa, ¿no? O sea, el modelo mental que uno tiene de las cosas, va a condicionar las acciones que uno va a hacer y eso finalmente va a determinar los resultados. Eso a nivel individual, pero yo creo totalmente lo que vos decís. Para mí, la cultura es a la organización o a los grupos lo que los modelos mentales es a las personas. O sea, la cultura que va a primar en una organización, yo creo que va a condicionar las acciones que van a tomar esas personas y va a determinar los resultados que obtengan. No sé. Sí. No, te digo, la verdad es que yo también no sé si lo leí o Yo no estoy se seguro, me ¿eh? A mí ocurrió. me suena como que lo debo haber leído, porque me parece Sí, muy buena la idea, o sea, pero la verdad que no lo tengo claro de dónde sería. claro, pero qué bueno que coincidimos en este punto. Y hablando de esta forma de que es un modelo mental, una cultura dentro de una organización, una forma de ver la seguridad, retomo estos modelos de Safety One y Safety Two, que son dos formas de ver la seguridad, ¿no? Entonces, ¿quieres contarnos qué es esto, ¿no? Totalmente, me parece súper interesante. Yo creo que es muy relevante. Básicamente, cuando uno habla yo creo que antes de seguridad 2 nadie hablaba de seguridad 1, ¿no? O sea, solo se hablaba de seguridad. Eh, entonces, básicamente esto de la seguridad, clásicamente, históricamente, tuvo un foco muy fuerte desde, te diría, desde, bueno, obviamente la revolución industrial, pero después progresivamente la cosa, los modelos así más taylorísticos, después hubo otro gran investigador, esta persona Heinrich, ¿no? Que hacían un foco muy importante en disminuir lo que se hacía mal o en disminuir lo que terminaba siendo un evento adverso, o sea, limitar eso lo más posible, ¿no? Yo creo que el ejemplo, el más significativo de todo esto es un ejemplo que muchos van a conocer seguramente, que es el ejemplo del modelo del queso suizo de Rison, ¿no? O sea, donde si bien él tenía un foco organizacional, ¿no? Y no se enfocaba solamente en la persona, la idea era, a través de barreras que uno le ponía al operario de primera línea, tratar de limitar y no exponer a esa persona al eventual error. Entonces, tratar de disminuir y básicamente el evento adverso sucedía cuando el riesgo iba atravesando esas capas y finalmente llegaba, ¿no?
Entonces, yo creo que ese es un gran modelo, ¿no?, de seguridad tipo 1 que tiene una relevancia enorme, muy interesante. Y todos hacían foco en esto, ¿no? En, bueno, a ver, perfecto, vamos a ver, perfecto, el protocolo quirúrgico, ¿no? Tenemos que atender al paciente, bueno, entonces hacemos un checklist y tratamos de limitar esto, la variabilidad, de limitar las cosas que pueden estar libradas al azar al máximo, de forma tal de disminuir todo al máximo de las cosas que puedan salir mal. Entonces, un esquema clásico de seguridad tipo 1. El esquema de seguridad tipo 2, yo creo que empezó todo esto con Eric Holnagel y después tuvo mucho vuelo también con Sidney Dekker, pero hay muchísimos autores. Ellos el foco lo hacen en que no se trata solamente de disminuir lo que se haga mal o los posibles errores al máximo, sino en tratar, porque ellos dicen, las cosas que salen mal en el 10% de los casos. O sea, que es grave, es muy importante, ¿no? Pero la mayor parte de las cosas hacemos las cosas bien. Entonces, cuando hacemos las cosas bien, ¿por qué las hacemos bien? Entonces él dice, tratemos de aumentar lo que se hace bien. Y acá hay una cuestión que siempre me hizo ruido, ¿no? El tema de, entonces, ¿uno qué tiene que hacer? ¿Seguridad 2 o seguridad 1? O sea, ¿sobre qué hago foco? Y cuando empezás a escuchar a estos expertos y profundizás y uno lee más, ellos lo que te terminan diciendo es muy difícil meter seguridad 2 de entrada. A mí lo que me pasa en mi ámbito muchas veces es que es necesario tener un protocolo, tener ciertas cosas organizadas y estructuradas, pero llega un punto donde con la seguridad 1, donde ya no podés limitar más en los eventos adversos, disminuyendo esa variabilidad y atacando ese posible error. Sino lo que tendrías que hacer es enfocarte en construir resiliencia y en aumentar las cosas que terminás haciendo bien. No sé si me explico, es un poco lío, pero a mí me pareció siempre interesante. En algún punto tenía esa duda, digo, pero pará, entonces hay que hacer una cosa o la otra, y después escuchás, bueno, podcasts como, no sé, Safety at Work, gente muy, muy importante, tipo David Provan, o estos expertos verdaderamente en seguridad, y ellos dicen, no, o sea, hay que usar las dos herramientas y cada una tiene su lugar, no son contrapuestas. Y fíjate que eso es súper, súper interesante. Entonces, para todos los que ya nos están escuchando, recuerden Safety One y Safety Two, dos modelos, pero justamente cuando uno los lee o cuando uno está basado en Safety One y luego conoce Safety Two, dice, enfócate en Safety Two, ¿no? Y me gustó mucho esta parte de los dos son válidos, ¿no? O sea, no es que debes de eliminar uno, sino que los dos cobran relevancia y que muchas veces creo que es algo cultural, hablando de cultura de seguridad, que siempre nos enfocamos en las cosas que salen mal, ¿no? Y no le ponemos tanta atención a las cosas que salen bien y el entender el por qué para poder mejorar y que todos hagamos lo mismo para que todos tengamos esos aciertos, ¿no? O hagamos las cosas que salen bien dentro de una organización. Y hablando de estos modelos, también no sé si quisieras contarnos de otro que es el SAPES, ¿no? 1.0, 2.0, 3.0, ¿no? Sí, sí, muy interesante también el SAPES. El SAPES es básicamente este marco teórico, ¿no?, de Pascal Carayon, ¿no?, y colaboradores, donde ellos lo que trata de explicar este modelo, porque claramente es un modelo, ellos tratan de explicar estas interacciones entre el sujeto, la máquina y el entorno, ¿no? Entonces, básicamente entran un montón de variables en cuanto a, bueno, a ver, fenómeno, ¿cuál es la tarea a llevar adelante?
qué fortalezas y debilidades puede tener el sujeto frente a esta tarea, y en qué entorno y en qué contexto esto se hace. Y esto tiene un montón de implicancias desde el punto de vista de, bueno, obviamente, no solo principalmente el diseño de un proceso, por ejemplo. Uno tiene que pensar en un proceso y uno tiene que pensar no en cómo va a funcionar idealmente o cómo debería funcionar, sino cómo va a funcionar realmente con seres humanos en relación con este hardware que yo quiero implementar, teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades de las personas, ¿no? Porque si nosotros solo pensamos, bueno, claro, es que no estuvo atento esta persona a que esta imagen cambiaba rapidísimo. Bueno, no, está bien. La imagen cambia rapidísimo, pero las personas tienen una capacidad que ya es conocida, entonces hay algunas cosas que actúan en las personas que uno tiene que contemplar a la hora de pensar en un proceso, una tarea. Te pongo un ejemplo súper clásico, ¿no? En el que aplica totalmente el SAPES. Pensemos no sé cómo será en México, pero en Argentina las guardias médicas son de 24 horas. Ok. Sí, vale. ¿Tiene sentido que una persona, no sé, que se esté desempeñando en una terapia intensiva, tenga que atender a un paciente muy, muy complejo después de estar 18 horas trabajando? O sea, ¿qué se espera de esa persona? Entonces, ahí estamos pensando en un sistema, en un proceso, sin contemplar las limitaciones humanas. Te pongo otro ejemplo que me parece súper interesante, el pase de guardia. El pase de guardia, ¿no? Donde hacemos el traspaso de la información, lo normal es que es una parte que está totalmente documentado, que es crucial para la seguridad del paciente. Y sin embargo, en general, no tiene un espacio puntual, formalizado y explícito para desarrollar. Un espacio temporal, quiero decir. No lo tiene porque, de hecho, la mayor parte de las veces, eso no se paga. Entonces, hay un incentivo enorme para que el que está pasando la guardia lo trate de pasar lo más rápido posible, porque ya terminó su trabajo como la organización lo está planteando. La organización le dice, usted trabaja 24 horas y a las 8 de la mañana termina su guardia. Traspásele la información al que viene y acá ha terminado su tarea. Entonces, me parece que ahí hay cuestiones para pensar cuando uno utiliza estos marcos, para diseñar estos procesos y estas tareas, de forma tal de que contemplen estas cuestiones que uno daría en llamar factores humanos. Y tengo uno más, perdón que me Adelante, adelante. Tengo uno más que me parece muy bueno, donde, por ejemplo, había un problema con unos aviones, creo que era en la Segunda Guerra Mundial, donde sucedía que los pilotos, básicamente, inadvertidamente, activaban, cuando querían despegar, levantar el tren de aterrizaje. Entonces, ellos querían despegar, pero el tren de aterrizaje se levantaba y los aviones quedaban panza contra el suelo, ¿no? Se chocaban contra el suelo. Entonces se pusieron a investigar qué era lo que pasaba, y la realidad es que, bueno, había que la palanca del tren de aterrizaje y la palanca del despegue estaban una al lado de la otra. O sea, y eran iguales. Entonces, lo que hizo esta persona que investigó sobre este tema fue, bueno, acá hay una limitación humana muy clara para que la estamos sometiendo a una complejidad totalmente innecesaria. Diseñemos este hardware acorde a que a esta persona le va a costar discernir entre estas dos palancas. Entonces, provisoriamente, inicialmente lo que hicieron fue poner una goma alrededor de la que era la palanca correcta, y después se cambió el diseño por completo. Pero me parece que son todos ejemplos, no sé qué te parece a vos, y si me estoy dejando algo afuera, te pido por favor recordármelo, pero son todos ejemplos de cómo contemplar estos factores humanos que no son los estrictamente de lo que sería la tarea pura y dura,
pero que son totalmente importantes a la hora de llevarla adelante y de pensarla. Claro, ¿no? Me encanta ese ejemplo. Bueno, los tres ejemplos me encantaron y la verdad es que hablando específicamente del segundo, de la entrega de los pacientes de guardia, justamente no está contemplado, ¿no? Entonces, es o llega temprano el que recibe el turno o se va tarde el que lo entrega, ¿no? Y finalmente es un espacio que, de acuerdo a cómo está diseñado el sistema, pues va a influir en que ese no se lleve a cabo de manera adecuada, porque hay tiempo, esfuerzo que se tiene que dedicar y que no está contemplado. Fíjate que eso no era un ejemplo que tuviera yo en mente y me encantó. Y el de los aviones también, esa parte que algunas veces hay sistemas que están diseñados de cierta forma y que al no interpretarlos de manera adecuada, uno puede pensar en que los pilotos no sabían despegar un avión o aterrizar un avión, y entonces podríamos hasta enfocar mal un entrenamiento, ¿no? Por estas Totalmente. situaciones. Interesante este A mí una análisis. cosa con respecto a esto que estás diciendo, de que lo pienso como monitores y como el hardware y pensando en los pilotos, una cosa que a mí me hace mucho ruido es que el diseño de las cabinas de un avión lo hace todo siempre el mismo fabricante. En cambio, en una terapia intensiva, nosotros tenemos un monitor de un fabricante, el respirador de otro, otro tipo de monitores de otro, y en verdad la persona tiene que, la exponemos a un montón de ambigüedades y complejidades que si pudiéramos alterar el diseño, que ahí hay cuestiones económicas muy, muy complejas, sería mucho más sencillo, ¿no? Si uno pudiera, desde el diseño, favorecer esa integración. No sé qué te parece. Sí, no, completamente de acuerdo. Fíjate que quizás nos salimos un poquito de esta parte de la seguridad, pero también va enfocado. He escuchado experiencias de utilizar la simulación precisamente para diseñar espacios, ¿no? En, no sé, se recuerda un caso en España donde iban a diseñar la UCI pediátrica, ¿no? Y entonces así montaron paredes de cartón, hicieron un escenario para ver cómo pasaba la camilla, cómo llegaba el paciente, dónde iban a colocar los diferentes monitores, muebles, y eso ayuda a que sea eficiente desde el diseño, ¿no? Porque si no colocas la puerta donde sería lo ideal, de pronto la camilla no puede salir rápido, o no puede salir la camilla y de pronto tienes que pasar al paciente de una camilla a otra para sacarlo de la habitación. Entonces, creo que muchas veces esta parte de lo que hablábamos de la seguridad va en la parte humana, pero también en el diseño de tanto el sistema en general como de la parte de la infraestructura, ¿no? Totalmente. Y con esto que decís de la simulación, eh, yo creo que es muy interesante, ¿no? O sea, pensar en la simulación por ejemplo, para el diseño. Creo que es, bueno, es esto de lo que habla tanto Victoria Brasil, de la simulación translacional, ¿no? Pero no solo para el diseño, sino para el reajuste, ¿no? O sea, para hacer todas estas cuestiones de estas iteraciones de ciclos PDSA, ¿no? Planear, hacer, estudiar y en base a lo que uno ve, modificar, ¿no? O sea, y de generar estos círculos virtuosos de mejora. Yo creo que la simulación está muy, muy bien para eso y está muy poco aprovechada. Eh, y recomiendo, no sé si viste, hubo una película donde se ve muy bien esto, el fundador de los creadores de McDonald's. ¿No la Oh. viste? La recuerdo muy vagamente, pero si quieres contarnos. Tiene una escena que está muy bien, donde ellos, en una cancha de tenis, diseñan cómo tiene que ser la cocina perfecta para que salga todo con la máxima eficiencia posible. Y me parece que tiene mucho que ver con esto, ¿no? O sea, porque
Porque bueno, claramente el que está poniendo los pepinillos en la hamburguesa, si esto está acá al lado, se termina chocando con esta otra persona. Entonces, me parece que en ese sentido lo que están haciendo es un escenario de simulación en ese momento y está muy bien. Yo creo que es una herramienta que tenemos a mano y tendríamos que usar muchísimo más. Claro, y no recordaba esa escena, pero sí tienes toda la razón. Y justo hablando de esto, de utilizar la simulación para eh, identificar, ¿no? Aspectos de seguridad o para entrenar seguridad. ¿Quieres contarnos más cómo utilizar, cómo diseñar escenarios en relación a la seguridad, ¿no? A la cultura de seguridad? Eh, yo creo que, yo creo que hay varias cosas que uno puede hacer. A mí, bueno, algo que particularmente yo creo que a casi todos nos gusta bastante y disfrutamos bastante, es incorporar elementos de CRM, por ejemplo, ¿no? De esto de habilidades no técnicas, de Crew Resource Management, a los escenarios, ¿no? O sea, básicamente teniendo en cuenta que en el 70-80% de eventos adversos, cuando uno investiga qué es lo que hubo detrás de ese evento adverso, era una cuestión no técnica. Eso es muy interesante también, o sea, uno finalmente termina perfeccionando el diseño, es muy interesante, la industria aeronáutica tiene mucha trayectoria en eso, o sea, ellos terminaron resolviendo que los aviones no se cayeran en pleno vuelo, siendo que las ventanillas eran cuadradas y soportaban un estrés parietal muy fuerte y las volvieron redondas. Una vez que resolvieron todo lo técnico, sin embargo, se seguían produciendo accidentes de aviación. Entonces, de hecho, el más mortífero de la historia fue el accidente de Tenerife, que murieron como 500 personas, y la base de ese evento fue una cuestión totalmente no técnica, ¿no? O sea, un estilo de comunicación entre el piloto que vuela y el piloto que no vuela no estandarizado, ambiguo, poco claro. Entonces yo creo que, bueno, claramente uno tiene a disposición, por lo menos yo como médico, aprendí acerca de estas habilidades no técnicas a través de la simulación. Creo que la simulación nos puso sobre la mesa eso. Creo que es una idea interesante utilizar en los escenarios, poner en juego estas diferentes habilidades no técnicas. Que hay un montón de maneras. Yo creo que esa es una buena manera. No sé si qué más se te ocurre, pero pienso en varias. Por ejemplo, otras cuestiones también, o sea, con factores humanos, ¿no? Algo que uno ve mucho, te doy un ejemplo. El tema de ayudas cognitivas. Estuve trabajando en un proyecto, estoy trabajando en un proyecto de implementación de terapia de alto flujo de oxígeno en hospitales. Entonces, básicamente, terminamos yendo, vamos, hacemos una capacitación, lo hacemos con simulación in situ y utilizamos una ayuda cognitiva que dejamos colgada sobre un pie de suero, donde se indica cómo se monta adecuadamente el alto flujo, el aparato de alto flujo. Y te dice el paso a paso y tiene un QR con un video y demás, y uno lo deja totalmente visible, no le dice esto a los participantes, está a la vista, y la realidad es que yo creo que es algo totalmente de seguridad, o sea, es algo que surge en los debriefings, que después por ahí terminan no usando eso y, ¿cómo hacemos si esto no se engancha? Pero tenías la herramienta, la ayuda cognitiva ahí, o sea, estaba frente a vos, no utilizaste todos los recursos que tenías a tu alcance. Me parece que la seguridad y simulación van totalmente de la mano, a veces es infinito totalmente. Sí, claro, la verdad es que el pensar en diseñar escenarios de simulación precisamente para ver la cultura de seguridad, creo que podríamos hacer infinitos ejemplos, ¿no? Desde, como mencionabas, los factores humanos, ¿no? Algunos como los que ya platicamos de la infraestructura, ¿no? El
no sé, el hecho de colocar un desfibrilador diferente, una marca diferente al que están acostumbrados, ¿no? Que también hemos mencionado. Mover el equipo del lugar, ¿no? Donde están acostumbrados a tener, no sé, su carro rojo y de pronto no está. ¿Cómo se resuelven esas situaciones, ¿no? En fin, hay, no sé, algún equipo descompuesto, ¿no? O sea, creo que la simulación nos permite Súper amplio. identificar, ¿no? Eh, problemas de seguridad y también entrenar cuando ya se identificó este problema, identificar, perdón, cuando ya se identificó, ahora sí entrenar y que no vuelva a ocurrir hablando de Safety One, ¿no? Y si hay algo que sale bien, pues seguirlo reforzando hablando de Safety Two, ¿no? Totalmente. Y una cosa, mientras te escuchaba, me acordaba de algo que se lo escuché decir a Peter Dickman, por ejemplo. O sea, ¿quién debe cambiar para que esta tarea o esta situación sea más segura? ¿Tengo que cambiar yo o tiene que cambiar el sistema o la organización? Entonces eso me parece súper interesante porque te hace reflexionar, o sea, acerca puntualmente de qué es hacia dónde tenemos que dirigir nuestra energía, o sea, hacia la persona para que no esperemos más de la persona o facilitémosle las cosas a las personas para que no se enfrenten a esas ambigüedades. Híjole, sí, la verdad es que esa pregunta es compleja y te deja reflexionando. Y, ¿quién cambia? ¿Cambio yo? ¿No? O sea, yo debo de mejorar, debo de hacer esto, debo de aprender esto, debo de tolerar más carga cognitiva, debo de, no sé, en fin. O el sistema tendría que cambiar para que yo no tenga esta sobrecarga cognitiva, que yo tenga que hacer esto, en fin. ¿No? Lo que mencionábamos, la entrega de guardia, ¿no? Totalmente. Debo de cambiar yo y de aceptar que debo de tener media hora extra para entregar completamente el turno con calma. O el sistema tendría que cambiar y hacer que los horarios se empaten una hora y que podamos tener una hora de discusión sobre los pacientes. Totalmente. Y estamos muy acostumbrados encima a esto de cuando analizamos por diferentes herramientas que utilizamos clásicamente, ¿no? Cuando hablamos de seguridad, estos sistemas de espina de pescado, ¿no? O sea, donde se enfoca mucho a ver qué fue lo que se hizo mal y uno termina siendo víctima de algunas trampas de esta investigación de accidentes que las conceptualiza muy bien Decker, ¿no? O sea, este tema de la retrospección, la visión retrospectiva, ¿no? Cuando uno lo analiza al final de todo, bueno, claramente con el diario del lunes ya sabemos qué fue lo que pasó, pero la gente que estaba adentro de la situación y que tenía una visión interna de esa situación, como la que tenemos en el laboratorio de simulación con los participantes, bueno, no tenían las herramientas del final como para decir, bueno, iba a pasar esto. Ellos no lo sabían, entonces todos los caminos eran posibles, esa trampa contrafáctica, ¿no? De, bueno, si yo hubiera hecho esto, bueno, pero en ese momento tenía sentido para esas personas hacer esto otro. Y una cosa más cuando hablábamos de diseño, a mí una cosa que me parece que viene muy del mundo de la simulación y me parece súper interesante y estoy seguro de que también ustedes lo hacen mucho o que les interesa mucho, es todo este concepto de seguridad psicológica y speak up, ¿no? O sea, pensar en escenarios donde, bueno, de alguna manera haya algún superior, ¿no? Por antigüedad, por jerarquía, que plantee alguna situación que se contraponga con criterios objetivos de seguridad de la operación. Entonces, de esa manera, nosotros en el diseño del escenario estamos desafiando a los participantes a que básicamente reaccionen a esa situación de violación de la seguridad de la operación y ver cómo se pueden manejar frente a esa necesidad de decir asertivamente lo que ellos piensan. Y me parece que ahí la seguridad del paciente se ve, pero un montón en ese tipo de cosas. No sé qué te parece. No, totalmente de acuerdo. Y es la ventaja de la simulación, ¿no? Que podemos crear ese entorno seguro donde se puedan desarrollar este tipo de casos y que pues no pase
del escenario, ¿no? Totalmente. Eh, me encanta esa forma de verlo. Y hablando de este punto también, ya que nos metimos al campo de la simulación, pues quisiera ir hacia el debriefing, ¿no? En el debriefing muchas veces hacemos como, no sé, no sé si te ha pasado, pero a veces el debriefer dice, es que, ¿de qué voy a hablar si todo lo hicieron bien, ¿no? Y muchas veces pasa esto de Safety 1 y Safety 2, ¿no? No sé si quieres contarnos Totalmente. algo de esto. Totalmente. A mí yo veo al debriefing como una herramienta excepcional de seguridad 2, constructora de resiliencia. De hecho, me cuesta mucho trabajo entender la herramienta clásica de Safety 2, ¿no? Que sería el FRAM. Me parece que es una herramienta que tiene una complejidad importante, me parece súper interesante, que trata de cuantificar y objetivar cosas que a veces son muy contextuales y son muy cualitativas. Me parece que está bueno, pero el debriefing te da una herramienta poderosísima para construir resiliencia. O sea, ¿qué hicieron bien y por qué? Y desde el rol de uno como facilitador, uno tiene esa posibilidad, ¿no? O sea, de reforzar muy, muy claramente esto se hizo muy, muy bien. Y me parece que es bueno repetirlo. Sí, justo, la verdad es que cuando, te digo, cuando uno piensa en el debriefing, recuerdo muchas veces esta frase de, no, y es que, ¿de qué voy a hablar si todo lo hicieron bien? Y a veces queremos hacer siempre un debriefing de lo que se equivocaron, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo, uno aprende del error y analizando los errores se pueden llegar a encontrar los modelos mentales que llevaron a cometer el error y modificarlos, ¿no? Pero, pero también es sumamente importante hablar de lo que se hizo bien, ¿no? Y Totalmente. tratar de desglosar estos elementos, el paso a paso que lo llevó a cometer este acierto, porque a lo mejor, no sé, si estamos tú y yo en un escenario, yo hice algo bien, ¿no? Salió bien, tuvo un buen resultado, pero tú no sabes el por qué, ¿no? Y entonces al Totalmente. reconstruir todo esto, pues volvemos a lo mismo, se vuelve un modelo mental compartido de algo que se hizo bien, ¿no? Totalmente. Mira, hace poco me pasó que en un escenario de malas noticias, las participantes, cuando se les preguntó qué habían hecho bien y por qué, bueno, ellas lo que decían era que les habían seguido con una estructura bastante razonable de las cosas que querían transmitirle a la familia, y cuando ellas reflexionaban acerca de qué las había ayudado, era que habían dado el informe de malas noticias de a dos y en lugar de a una, porque decían que de esa manera, y en verdad fue algo que yo no había planificado, yo en verdad, o sea, las puse a trabajar de a dos por una cuestión de, básicamente, de dar oportunidad de participar a más participantes y aparte para que, un poco es cierto, para que se puedan ayudar entre ellas, pero ellas lo tomaron como algo en la fase de aplicación, o sea, lo que hicimos bien fue esto, fue darlo de a dos, y darlo de a dos nos ayudó a mantener un orden y a seguir el norte, y en la fase de aplicación, que eso es algo sobre lo que uno no tiene injerencia de ningún tipo, ellas tomaron eso, o sea, yo me llevo que cuando tenga que hacer esto, sobre todo si es al principio de mi carrera, voy a ir con un compañero o compañera. Me pareció muy bueno, o sea, ¿No? Súper interesante, ¿no? Y a veces, me parece genial que sucedan este tipo de situaciones, ¿no? Y que a veces uno no lo tenía planeado, como tú dices, esta vez fue por detalles logísticos, surgió y se llevan algo que pueden aplicar directamente en su vida clínica, ¿no? totalmente. Muy bien, Diego. La verdad es que eh, me parece que todo esto ha sido una discusión muy, muy buena en relación a todo el concepto de cultura de seguridad, em, los modelos, pero quisieras hacer así como una reflexión para todos los que nos están viendo y escuchando, ya sea que tengan injerencia en simulación o no, así como
un resumen general de lo que vimos y cuáles serían tus recomendaciones hacia ellos para que comiencen a implementar esto, si es que no lo han implementado? Eh, Qué pregunta interesante y vamos a ver si a ver qué te parece esto, pero por favor ayúdame. Yo creo que no sé exactamente en México, pero en Argentina pasa mucho que la simulación tuvo durante un tiempo un foco muy importante en las catástrofes y en las emergencias, y a veces se termina haciendo foco en cuestiones como, bueno, el realismo o la teatralidad. Y yo creo que la simulación obviamente tiene una pata en ese sentido, pero la pata más fuerte de la simulación para mí es la seguridad del paciente. No, no sé cómo lo ves vos en México, si esto pasa un poco también, como que a veces pienso que se puede perder ese foco de la seguridad del paciente pensando en, bueno, otras cuestiones. Yo creo que la seguridad del paciente está totalmente imbuida en la enseñanza por simulación y me parece que o sea, no lo podemos dejar de lado. O sea, es algo que simulación y seguridad del paciente tienen que ir de la mano sí o sí. No sé qué te parece. Sí, completamente de acuerdo. Y yo creo que también muchas veces, hasta como educador en simulación, ¿no? Olvidas el objetivo de la simulación, que es la seguridad del paciente, y te enfocas a lo mejor en otros aspectos. Y es bueno volver a recordar y decir, ¿sabes qué? Estoy aquí porque la prioridad final de esto es aumentar la seguridad del paciente, ¿no? Entonces, vamos a ir sumando, ¿no? Como mencionamos, utilizando el modelo Safety 1, Safety 2, dependiendo de lo que se necesite en el momento, pero la finalidad es construir una mejora en la seguridad del paciente, ¿no? Totalmente. Y otra cosa, o sea, pensemos en otras industrias. O sea, la simulación en medicina, por lo menos, como que está penetrando de a poco y cada vez con más intensidad, pero yo creo que todavía le falta bastante. Y si lo comparamos con otras industrias, como la industria aeronáutica, o sea, hoy en día nadie duda de que un piloto lo primero que tiene que hacer es subirse a un simulador antes de subirse a un Boeing con 300 pasajeros. Y en medicina, todavía eso ya no tanto, pero el paradigma clásico es ver uno, hacer uno, enseñar uno. Entonces, eso yo creo que va en contra totalmente de la seguridad de la persona, el paciente y el profesional de salud, porque no es gratuito que la primera vez que uno intube lo haga sobre un cadáver, por ejemplo. O sea, eso no está bien ni para lo que era el paciente, ni para el cuerpo, ni para la persona que se está entrenando de esa manera. Entonces, yo creo que seguridad del paciente y simulación están súper de la mano, totalmente. Y me parece que para llevarlo adelante tampoco uno tiene que contar, que no hablamos tanto de esto hoy, pero yo creo que uno siempre tiene este preconcepto de que uno tiene que contar con el gran centro de simulación y con equipos súper sofisticados. Y en verdad, cuando hablas con los expertos, realmente todos coinciden en que lo más importante no es eso, es la capacitación del personal y que uno puede hacer escenarios súper interesantes, incluso en un entorno in situ, con maniquíes de baja tecnología y con algunos, no sé, con pocos insumos, una tablet, por ejemplo, un teléfono y algún software. No sé qué te parece, pero yo lo veo un poco así. Sí, varios puntos. En primera, completamente de acuerdo. Creo que el realizar simulación no requiere una infraestructura tan amplia o grande. Lo único que requieres es eh, las ganas de hacerlo a veces, ¿no? El realizarlo, las ganas de hacerlo y capacitación, eh, porque de esa manera uno se las ingenia para llevar
al estudiante o al participante a ese escenario. Y el realismo va a depender del escenario y muchas veces no necesitamos la gran cosa, ¿no? Y, y totalmente de acuerdo, simulación y seguridad del paciente van de la mano y el hecho de ver uno, hacer uno, ¿no? No, creo que ya deberíamos de ir abandonando esa idea. Y como dices, imagínate, o sea, a veces se vuelve muy natural llegar con el paciente y hacer por primera vez algo ligero, una punción venosa, ¿no? Totalmente, Pero no le dice uno al paciente, es la primera vez que voy a realizar una punción venosa, ¿no? totalmente, totalmente. Imagínate en el avión que diga muy buenos días, bienvenidos al vuelo 913 con destino a Argentina. Es la primera vez que voy a volar un avión, ¿no? Es tremendo. Uno se baja, ¿no? Es tremendo. Y hay una frase de David Gaba, que no sé si me la voy a acordar bien ahora, que decía algo así como, ninguna industria donde la seguridad de la operación dependa tan extensamente en la expertise de sus operarios, ¿no? Eh, ha esperado por pruebas concluyentes, incontrastables, de que la simulación, de que entrenar por simulación mejore los resultados. O sea, de alguna manera dice una cosa así, ustedes me tienen que dar pruebas incontrastables de que la... Y a veces es difícil. Y Gaba termina diciendo, y tampoco lo hará la anestesiología. Y me parece que está muy bien. Sí, no, excelente, Diego. La verdad es que disfruté mucho esta charla. Espero que todos los que nos hayan escuchado también, ¿no? No sé si tengas algo más que agregar para este punto. No, agradecidísimo por la invitación. También disfruté mucho charlando con vos, Hugo, acerca de estos temas y tal cual espero que lo hayan disfrutado los oyentes. Bueno, seguiremos en contacto y a disposición para lo que sea. Muchísimas gracias, Diego, por participar en este podcast Redesim y nos vemos en el siguiente podcast a todos los que nos escuchan.